Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah, Ki misión Tetze Torah, Udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Vikedushato, a través de Yeshua. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16, guardarán los días de Shabbat los hijos de Israel, porque este es el pacto, este es el anillo entre yo y mi pueblo, dice el Eterno, una señal, por lo tanto guardarán el Shabbat. Este es el inicio del Shabbat en este día, agradeciendo a nuestro Padre Eterno que nos da esa inmensa oportunidad de estar aquí con ustedes cada viernes, que nos acompañan en la transmisión de este su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Muchas gracias a ustedes. Gracias por seguirnos. Les agradecemos por compartir estos videos. Nos acompañan desde el lunes a las 5 de la mañana y están con nosotros ahí de 5 a 6 de la mañana de lunes a jueves en el programa Bendición Matutina. Una gran cantidad de personas que nos siguen en todas partes del mundo, siempre comentando, compartiendo. Muchos de ustedes se levantan muy temprano por la diferencia de hora, pero todo eso tiene un resultado, y es que el Eterno es bien galardonador de aquellos que contribuyen con su obra aquí en la tierra. Felicitarle a todos nuestros delegados, colaboradores, seguidores. Muchas gracias, porque si hemos llegado a casi 66,000 suscriptores y más, casi 19 millones de reproducciones, eso es primero el Eterno y después a ustedes que me ayudan a seguir compartiendo estos videos. Por eso, el mayor regalo que usted le puede regalar a su Facebook, a su Twitter, es compartir estos videos. Hay muchas cosas negativas en las redes sociales, muchas cosas negativas. Pero nosotros estamos ahí llevando cosas positivas. De modo que Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Y vamos a iniciar de inmediato en lo que es la introducción de la porción semanal de la Torá. Porción en hebreo se dice parashá. Y vamos a recitar la verajá inmediato. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. Amén y amén. Toda rabá, Padre eterno, por tu misericordia y por tu amor. Ahí tenemos la parashá
de la semana. Recuerde que mañana continuaremos dándole inicio a esta parashá y hoy tenemos la introducción. Tenemos el tema ahí de la aliyá que hemos venido leyendo desde el domingo, aliyá número 1. La porción se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 23, desde el verso 1 hasta el capítulo 25, verso 18. El título de la parashá, Hayei Sara. El maftir, lo pueden ver ahí, capítulo 25, del 16 al 18. Y la haftará, Melahim Aleph, Reyes 1, del 1 al 31. El tema de la parashá, la muerte, la vida o los años de Sara. La vida o los años de Sara. La matriarca del pueblo hebreo, esposa de Abraham. Vamos a iniciar de inmediato con la biografía de Sara, porque por eso la parashá se llama Hayei Sara. Sara, que según la Torá, la esposa de Abraham y madre de Isaac, también era medio hermana de su esposo, es decir, ella era media hermana de Abraham. Ya hemos dicho que para ese entonces era permitido casarse medios hermanos con medios hermanos, primos con primos, pero cuando el pueblo de Israel entró al desierto, que le fueron dados los mandamientos, ya eso quedó abolido en el capítulo 18 de Levítico. Ahí quedó el incesto abolido. Era esposa, ya sabemos, de Abraham, unos 10 años más joven que Abraham. El libro de Bereshit dice que su nombre original era Sarai, pero Yuhei Bakei lo cambió a Sara. Antes de conocerle el milagro de tener un hijo a la edad de 90 años. La Torá cuenta que en un principio Sara había incitado a Abraham a tener un hijo con su esclava Agar, pero más tarde, después del nacimiento de Isaac, expulsó a la mujer y a su hijo Ismael, y en su muerte fue enterrada por Abraham. En hebreo el nombre de Sara se usa para designar a una mujer de muy alto rango y a veces es traducido como princesa. El Talmud, esa recopilación de los sabios de Israel, señala que Sara era tan hermosa que a su lado las otras mujeres parecían monos, y ni siquiera los duros viajes junto a Abraham afectaron su belleza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que las demás mujeres parecían monos. ¡Wow! Exageró ahí un poco el Talmud, ¿verdad? Pero eso es el Talmud que lo dice. El Talmud afirma que además que Sara fue superior a Abraham en los dones de profecía. Ojo a esto. Siendo como una corona para su marido. Abraham oía y obedecía sus palabras, pues reconocía su superioridad espiritual. Atención, mujeres. Atención, damas. Atención, Isha. Oiga lo que dice, que Abraham oía y obedecía las palabras de Sara porque reconocía el nivel espiritual de Sara. Además, Sara sería la única mujer con quien el Eterno se comunicó directamente, ya que las demás profetisas mencionadas en la Torá recibieron mensajes del Eterno por medio de ángeles. Y el nombre original de Sara, Sarai, pero posteriormente se le llamó Sara, la princesa. Oiga, qué tremenda biografía de nuestra matriarca Sara. Qué tremenda biografía. ¿Qué podemos nosotros resaltar ahí? Oh, pero ahí me llega una lluvia de ideas a mí tremendo. Pero principalmente, mire, que Abraham en estos días
me parece que era a Wendy que yo le estaba diciendo que antes los hombres hacían todo lo que las mujeres le decían. Ya no. Ya no. Pero anterior, las mujeres eran que de cierta manera conectaban al marido con los propósitos del Eterno. Y mire lo que resalta el Talmud de Sara. Número 1, que era una mujer tan hermosa que las demás parecían como monos. Yo creo que el Talmud ahí exageró porque los monos tienen su belleza. Lo otro es que el Eterno se comunicaba con Sara directamente y que por eso Abraham hacía todo lo que Sara decía. Obviamente, Abraham también tenía su acercamiento con el Eterno y el Eterno trataba con Abraham. Pero dice aquí, dice el Talmud que Sara era corona. Oiga, era la corona de Abraham. Y eso tiene que ser así. La esposa tiene que ser la corona del marido. Pero a que Sara no andaba por ahí chismeando. A que Sara no andaba por ahí metía todo el tiempo en Facebook ni en Twitter. Bueno, no existía eso. Lo que yo le quiero decir con eso, que Sara era una mujer dedicada a su casa y a su marido y a servir al Eterno. Ese debe de ser el ejemplo para cada una de las mujeres hoy en día. Que en medio de toda esta situación, esta ebullición que está teniendo el mundo, las mujeres que le sirven al Eterno se consagren y que puedan ser coronas de su esposo. Y que sean profetizas. Y que el Eterno trate con las esposas. Eso es algo que debemos de resaltar. Dice que era una profetisa. Dice que era una mujer que el Eterno hablaba directamente con ella. Ahí viene la pregunta. ¿Tienen hoy las mujeres estas mismas características? Obviamente, yo no estoy hablando de esas mujeres que no salen del Facebook, ni de esas mujeres que no salen del Twitter, ni del TikTok. No, yo estoy hablando de las mujeres que le sirven al Eterno, que sí usan las redes sociales, pero para subir asuntos de la Torá. Porque no hay que dar mucha explicación. Hay muchas mujeres que están dedicadas al Eterno, que utilizan las redes sociales, pero para difundir la Torá. Muy bien. Pero hay otro tipo de mujeres que solamente están en las redes sociales figureando, con responsabilidad de esposo que tienen. Entonces hay que hacer un equilibrio entre todas las cosas. Hay que hacer un equilibrio. Yo siempre he dicho que la columna vertebral de esta sociedad es la mujer. Y en todos los tiempos ha sido así. Entonces, la mujer tiene un poder que hoy más que nunca se hace necesario. Porque los años están diciendo que es urgente la presencia de mujeres sabias, de mujeres que el Eterno trabaje con ellas y que hable con ellas, para que esta sociedad siga enderezándose. De igual manera, las mujeres tienen que hacer esa misma proyección en sus hijas. Una mujer ejemplar, una mujer dedicada al Eterno, una mujer dedicada a su esposo, una mujer dedicada a la Torá, una mujer que es un ejemplo a seguir, una mujer que es temerosa del Eterno. Dice el mismo libro de Proverbios que engañoso es la fama y vana la hermosura,
pero la mujer que teme al Eterno, esa será exaltada. Entonces, dice la Escritura que Abraham obedecía a Sara. Ahora, Sara era más espiritual que Abraham. Sara, el Eterno trataba con Sara. Sara era una mujer que tenía visión, discernimiento. Entonces, ahí está esas cualidades de nuestra matriarca. Quizás nunca nos habíamos detenido a hablar con franqueza de las cualidades de nuestra madre Sara, pero ahí va el ejemplo a seguir. Ahí va el ejemplo. Su nombre original significa princesa. Qué interesante esto. Entonces, cada día, cada mujer, cada hombre que le sirve al Eterno, que guarda Torah, debe de preocuparse por imitar las cosas buenas de nuestra matriarca. Y los hombres, obviamente, copiar lo que es el ejemplo de nuestro padre. Eso debe de ser lo correcto, ¿verdad? Y así cada cual en su elemento hace su trabajo. Esa es la biografía de nuestra madre Sara. Excelente biografía. Por eso me comencé a buscar aquí y allí. Y sí encontré bastante información. El resumen de las aliyá, que siempre se las pongo ahí para que ustedes tengan una idea. La primera aliyá, que trata desde el capítulo 23 del 1 al 16, habla de la muerte de Sara en Hebrón a la edad de 127 años. Y Abraham hace duelo por ella, después de lo cual se levanta y pide que los hijos de Het, o sea, los hijos de Hebrón, le den una propiedad para sepultarla. Y ahí nosotros estuvimos hablando en esta semana tocante a lo que es esto. Estuvimos diciendo que la Torá enseña que a los muertos se le debe de honrar y a los vivos se le debe de cuidar. Y que cada uno de los que está estudiando las raíces hebreas, que ya ha conocido el contexto de las raíces hebreas, debe de tener esto bien claro. Mire, la persona cuando vive se le debe de cuidar, pero la persona cuando muere se le debe de honrar. Por eso cuando nosotros tenemos la experiencia de que alguno de nuestros familiares parte de este mundo, nosotros debemos de asegurarnos de que en ese lugar en donde van a poner a nuestros familiares, nadie pueda quitarlo, nadie pueda sacarlo de ahí. Nadie pueda venir a tocar esos huesos. No, eso se debe de dejar ahí. Por eso, así como Abraham dice que compró un campo, una propiedad, y Abraham pagó cuantiosa suma de dinero porque era su esposa, era su difunta. ¿Qué hizo Abraham? No le importó que Efrón le pidiera más de lo que valía. Dijo, no hay problema. Porque de hecho, es lo último que se va a pagar de un ser querido. El llevarlo a descansar. Como se dice en hebreo, un Beit Albin. Entonces, lo menos que se merece una persona, un ser querido, es que sea sepultado en un lugar en donde no sea molestado. Eso debemos de copiar, por eso se llama los años de la vida de Sara. ¿Qué hizo Abraham? No le importó que Hebrón no tuviera sensibilidad ante el dolor de él, sino que le pidió una suma por encima de lo que costaba el lugar de la sepultura, porque siempre ha existido personas que no tienen conciencia.
Solamente piensan en el dinero. Solamente piensan lo que se van a ganar. Pero a Abraham no le importó. Y le dijo, sí, yo te compro la cueva. Y por eso es que allá en Hebrón, ese canto que tiene Mordechai, que dice en Hebrón, Hebrón mea, uletamin Hebrón, Hebrón, Hebrón mea, uletamin Hebrón, Hebrón, Hebrón shelanu, besusu aboteinu, asher nibala aboteinu Abraham Yitzhak y Jacob. En esa cueva de Hebrón están nuestros patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. Y está la matriarca, porque no le importó. Entonces, eso debe de siempre, yo siempre se lo digo a usted en esta parashá. Cada familia debe de hacerse de un lugar en un campo santo para cuando tengamos que partir de este mundo, tengamos un lugar donde descansar en paz y que no nos vayan a molestar. La segunda aliyá del capítulo 23, verso 17, habla de que Hebrón le cedió esa propiedad, como hemos dicho antes, y hasta el día de hoy esa cueva pertenece a Israel, ese lugar en donde está. Yo nunca he ido y no me gusta ir a estos lugares. Yo siempre le digo que hay dos lugares donde yo no voy a visitar nunca en Israel. Ni voy a visitar tumbas, ni tampoco voy a visitar el Mar Muerto. Esos son los dos lugares que yo nunca voy a ir. Usted nunca me va a ver a mí visitando tumbas de nadie. Porque si ya está descansando, no hay que andar visitándolo. Sí, obviamente. Hay que ir los que están encargados de darle mantenimiento, etcétera. Pero en lo particular a mí no me gusta ir de que a orar a la tumba de nadie, porque eso no está en la Torah. Eso soy yo. No sé usted, no sé la opinión que usted tiene. Y ahí en esa misma aliyá habla de lo que Abraham le dijo a su siervo, que vaya a la tierra de Rebeca, donde está su hermano, y que le busque una esposa para su hijo Yitzhak. Cuando murió Sara, Yitzhak se quedó muy triste, estaba desconsolado, y Abraham le dice a su criado, mira, búscame una esposa para mi hijo. Y por eso es que usted ve que ayer nosotros leímos que cuando Rebeca venía, que vio a Yitzhak, dice la escritura que Yitzhak se compaseaba en la tarde porque estaba orando. Y le preguntó, oye, ¿quién es ese hombre? Ese es mi amo Yitzhak, hijo de Abraham. Y dice que se cubrió. Y que era tal parecido el Yitzhak de Abraham, que eso era inequívocamente idéntico. Porque ustedes saben que cuando se dio el caso de Abraham con el príncipe de Egipto, para que no quedara duda de que Yitzhak era hijo de Abraham, Yitzhak salió idéntico a Abraham. Y por eso dice la escritura en esa aliyá que Yitzhak se consoló cuando vio a Rebeca, su prima, hija de Nacol, ¿verdad? Hermana de Labán, el avaro. Y Rebeca era una mujer hermosa, muy hermosa. Entonces, en la tercera aliyá del capítulo 24, del 10 al 26, ahí es cuando sale el siervo de Abraham con 10 camellos cargados con riqueza y llegó a Ram Nahayarín, y se puso junto al pozo. Usted lo sabe, ya ustedes pueden leer la capítulo 24 del 10 al 26, y ahí es donde se da lo que es el encuentro con Rebeca en la ciudad de Nahor, hermano de Abraham, y de ahí es donde pide la señal, y entonces se da el encuentro entre Labán, Rebeca y el siervo de Abraham, donde entonces
el siervo se conecta con el Eterno y le dice, mira, por favor, Padre Eterno, ayúdame a que yo pueda salir con bien con esta misión. Y así mismo fue. Salió y encontró lo que andaba buscando, porque se dejó dirigir del Eterno. A diferencia de Lot, que Lot persiguió la riqueza de Abraham, mas no al Dios de Abraham. Y al final terminó todo en derrota, con una relación incestuosa, porque no se dejó dirigir del Eterno. Entonces todo el que se dirige del Eterno es algo que le va a ir bien. En la cuarta aliyá habla de que el siervo bendice al Eterno por haberlo guiado hasta allá, hasta los familiares. Y ahí vemos que el hermano de Rebeca, Labán, corre al hombre y le pide que entre a su casa. Obviamente, cuando vio esos 10 camellos cargados de oro y cuando ve que el siervo Eliezer le pone esas diademas a Rebeca, se le salieron los ojos. ¡Wow! Porque Labán era un hombre ambicioso. Y de ahí, entonces, combinan en que Rebeca se vaya con él. En la quinta aliyá, ahí es donde se da la entrega del oro, de los vestidos a Rebeca, a Ribca, y también le entrega un obsequio a Labán, como hemos dicho, y ahí es donde se da el acuerdo. En la sexta aliyá, Abraham toma otra esposa que es Ketura, que dicen que es la misma Séfora, y le da a luz 6 hijos más. Oiga esto. De modo que Abraham tuvo 8 hijos. Pero dice la escritura ahí en el capítulo 24, del libro de Génesis, capítulo 53 al 67. Mire, vamos a leerlo, porque esto, yo quiero que usted le quede esto bien claro. Mire, si usted lee Génesis capítulo 24, dice que luego de esto Abraham se casó con Sétura, es decir, que muchos dicen que era Agar. Entonces, si usted lee 24, 53 al 67, dice 24, 53 al 57, dice, y sacó 53, ¿sí? Ahí está el trato de Eliezer. Y luego el 25 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinrán, 1, Joxán, 2, Medán, 3, Madián, 4, Isba, 5, Isúa, 6. Joxán engendró a Sebat y Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letumín y Leumín. Y los hijos de Madián, Efá, Efer, Janó, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Pero mire el 25:5, interesante, dice, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de su concubina le dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, dice la escritura que Abraham le dio dones a los hijos de su segunda esposa. Y allí dio todo cuanto tenía. De ahí le viene la pregunta. Mucha gente dice que es hijo de Abraham, pero usted tiene que responder a qué madre pertenece. Porque como dice el libro de Guillotina, por lo menos en esa parte dice bien, que el hijo de la promesa es Yisá. Y que a los otros hijos Abraham le dio dones. ¿Y qué son los dones? Los dones son dádivas. De modo que si tú me dices que tú eres hijo de Abraham,
tú me tienes que decir cuál es tu mamá. Si tú recibiste los dones y eres de los que están atrás de los dones y el fuego y dones. Hay unos hijos de Abraham que solamente es fuego, candela, chispa, dones. Detrás de los dones espirituales. Los dones. Ahora, a Isaac, Abraham le dio todo cuanto tenía. De modo que Abraham prácticamente es el padre de todo Medio Oriente. Porque como vamos a ver, todos esos descendientes de Abraham fueron los que se estacionaron en todo el Medio Oriente, en su gran mayoría, exceptuando los filisteos. Pero después, los árabes. Todos los árabes. Árabes de la península arábiga. Y luego todo lo del Medio Oriente. Toda esa gente son descendientes de Abraham. Increíble. Obviamente, esta gente después ocurrieron mezcolanza, se fueron cruzando, pero por eso dice la Escritura que Abraham es el padre de muchedumbre. Pero del padre de la muchedumbre solamente escogió a un hijo exclusivo. ¿Y quién fue ese? Isaac, quien le dio todo cuanto tenía. ¿Y qué le dio a los otros hijos? Dones. ¿Y qué son los dones? Dádivas. ¿Y qué es una dádiva? Un regalo. Entonces, ¿qué usted quiere? Cuando implica la palabra todo, significa que además de dádiva, sabiduría, conocimiento y sobre todo la promesa que el Eterno le dio a Abraham, iba a descansar en Isaac. No dice que descansó dentro de los demás hijos. Interesante, ¿eh? Entonces, bueno que nosotros conozcamos esto. La séptima aliyá habla de que Ismael tiene 12 hijos. ¿Sabe cuántos son 12 hijos? 12 hijos viene siendo parecido a lo que Jacob posteriormente tuvo. Jacob tuvo, nieto de Abraham tuvo, bisnieto de Abraham, Jacob, bisnieto de Abraham, tuvo 12 hijos. Pero Ismael, tío de Jacob, tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se dieron 12 reyes. De modo que los descendientes de Ismael se hicieron reyes mucho antes que los descendientes de Jacob. Recuerde, Ismael es tío de Jacob. Y por eso es que entre los árabes y los descendientes de Jacob son primos, porque son hijos de dos hermanos. Ismael, primer hijo de Abraham, pero no de la promesa, y Isaac, hijo de la promesa de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob es el que sigue la promesa, como lo vamos a ver adelante. Entonces, los descendientes de Ismael se hicieron naciones mucho antes que los descendientes de Jacob, como lo vamos a ver en lo adelante. Entonces, vamos a ver el maftir, que ahí vamos a comprobar lo que nos dice el maftir. Mire lo que dice el maftir. Recuerde que maftir es dar en el blanco. Estos son los hijos de Ismael. Estos son sus nombres conforme a sus asentamientos y sus campamentos, 12 jefes de tribus. Esto es cuando Ismael vivió 137 años. Entonces él respiró por última vez y murió y fue reunido a su pueblo. Dice, fue reunido a su pueblo. Fíjese que no dice reunido a sus padres, reunido a su pueblo, es decir, a los árabes. Los hijos de Ismael habitaron Jávila. Si usted se pone a ver dónde queda Jávila actualmente, busque cuál es el lugar en donde a qué territorio pertenece Ávila. Puede poner así mismo a qué territorio
pertenece Ávila actualmente. Y le va a decir ahí a qué territorio pertenece Ávila actualmente. Y le va a decir ahí a qué es que pertenece. Mire, Ávila, como usted lo puede ver ahí, significa literalmente circular. Y es un término que aparece en los libros de la escritura. Es un lugar geográfico. Se relaciona mucho también con lo que es de donde salía el río del Edén. Y usted puede ver que cuando usted ubique el mapa, se va a dar cuenta que pertenece, oiga bien, pertenece a muchos lugares del Medio Oriente. Ahora, ¿qué país pertenece a Ávila? Eso es lo que usted tiene que buscar. Ahí está, justamente donde estaba Asiria. De modo que los asirios, mire, ahí está Asiria, está Persia, está Etiopía, y esos lugares por ahí pertenece, pero Ávila está más al norte, sur, este, al noroeste, está al nordeste, perdón, por donde está en este momento, Jordania. Entonces, todo eso pertenece a Ávila. ¿Quiénes son? Descendientes de Ismael. Ese lugar también es el territorio en donde están los Emiratos Árabes Unidos. Por eso, repito, el significado de Ávila hace referencia a la región de arena, y en la escritura alude a la zona que rodea al río Pisón, pero también corresponde a nombre y persona de la época, como usted lo puede ver ahí. Esos descendientes de Ismael se hicieron más poderosos que los propios descendientes de Jacob. Y como usted sabe, se habla de lo que es el Islam, que es en donde surge. Mire el mapa que usted puede ver ahí en las tribus árabes, que hasta antes de la aparición del Islam habían sido politeístas y dispersas. La unificación bajo una misma religión basada en el concepto de guerra santa motivó a una gran expansión, y fue así como en poco tiempo lograron conquistar territorios hasta el mismo lugar en donde estaba Israel. Ahí está Siria, Mesopotamia. Posteriormente avanzaron sobre Egipto, sobre el norte de África y la península ibérica, y conquistaron casi la totalidad. Sin embargo, esta hazaña expansionista fue detenida en el año 732 por Carlos Mártir en la batalla de Poliéters. Entonces, de ahí se trata eso. Ahora bien, ¿qué era la conquista del Islam? Lo que se conoce como la islamización. Estos reyes que se proyectaban a través del califato, como usted lo puede ver ahí, fue una organización política, administrativa islámica, y el territorio que se organizó en coras o provincia bajo la autoridad del vali y un superintendente financiero, más locadi o jueces. Y la población pagaba dos tipos de impuestos, uno por la tierra que poseían y otro personal que dejaban de pagar si se convertían al Islam. Ahí usted puede ver la división de esto. La islamización fue una cosa terrible, yo quiero que usted sepa. Por otro lado, podemos ver la expansión del Islam y sus causas. La fase de la expansión musulmana, el deseo de extender su fe, afán de conseguir botín de guerra,
deliberada interna de sus adversarios, poderoso ejército donde se destacaba la caballería. Aquí usted puede ver Mahoma, que fue en el 570 al 632, luego surge el califato ortodoxo y luego el califato omeya y luego el califato abasi. Y ahí es donde comienzan a expandirse los hijos de Ismael. Mire, aquí usted lo puede ver. En el 622, Mahoma gira una huida a Medina, que está aquí en Arabia. Se hace lo que es la Arabia musulmana, conquista de Egipto, Siria y Persia, capital en Damasco, el califato de Omeya, conquista la expansión al norte de África, y luego el califato de Abasi, que mata a los Omeya y usa a su capital en Bagdad, cesaron la conquista, y en el siglo XIII, entonces los mongoles controlaron la tierra musulmana orientales y los turcos seleucidas y los otomanos y dominaron al mundo islámico hasta el siglo XIX. Y usted puede ver aquí, el Islam es una religión que está compuesta de judaísmo y de cristianismo. De judaísmo porque los principales personajes como Ibrahim, ellos tienen como Ibrahim, es Abraham, y tienen a Isu. ¿Quién es Isu? Jesús. Entonces, ahí ese es el Islam. El Islam nació fue en estos días, señores. En el 632 fue que nació el Islam. Sin embargo, a través de lo que fue la islamización acérrima de arma, espada, conquistaron gran parte del mundo. Mírelo ahí. Todo eso que usted ve ahí es conquista musulmana. Entonces, la islamización es un peligro inminente porque después de la muerte del profeta Mahoma se dividieron ellos, los chiitas y los sunitas, y ahí es donde se establece lo que es la conquista de otros reinos a través de la violencia. Por eso, los sunitas y los chiitas deben de buscar la diferencia. Sunitas y chiitas. Los sunitas son una cosa y los chiitas son otra cosa. La diferencia entre sunita y chiita. El Islam, la religión de los musulmanes fundada por Mahoma en el siglo VI, tiene dos ramas principales. Los sunitas u ortodoxos. Sunna significa tradición, seguidores de los primeros califas, sucesor de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma, y sus diferencias son doctrinales y políticas. Los sunitas presentan el 90% del mundo musulmán y los chiitas tienen 1,200 millones de fieles. Los chiitas, sin embargo, tienen solo unos 100 millones. Pero recuerde que los chiitas son aquellos que han establecido las reglas del juego a través de la violencia. Hasta ahí ha llegado la descomposición de esta religión. Y usted ha podido ver todos los ataques que le han hecho a lo que ellos le llaman a las demás naciones los infieles. Como los ataques que han hecho en Europa, los ataques que han hecho en Estados Unidos, los ataques que han hecho, aquí en América solo han atacado a Estados Unidos. Pero en Europa, ya usted sabe, en España, Reino Unido, Francia, hace poco, condenaron a un terrorista que atacó y donde murieron cantidades de personas allá en Francia. Lo condenaron a cadena perpetua, el único sobreviviente. Y eso es la islamización. Señores, la islamización en la antigüedad fue algo muy serio. Dicho sea de paso, yo quiero que ustedes sepan que esto es un peligro, porque si el Islam se une al cristianismo, como lo está proyectando el Papa Benedicto XVI, quiere decir que esto puede ser un peligro inminente. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a todo lo que está sucediendo en el mundo con el tema de la islamización.
Recuerde, hay dos grupos, sunita, chiita. Los sunitas son los ortodoxos y los chiitas son esos que quieren conseguir el poder a través de la violencia, a través de la guerra. Esos son los que apoyan todas células generales, como ustedes ven las tantas que se han levantado en el mundo, que quieren dominar a través de la fuerza y el terror. Esos son descendientes de Ismael. Esos son los descendientes de Ismael. Directa o indirectamente son descendientes de Ismael. Y con eso nosotros tenemos que aprender y conocer bien, porque no todos los musulmanes son terroristas. No todos los musulmanes son terroristas. Ahora, el problema es que como usted no sabe diferenciar entre los chiitas y los sunitas, entonces ahí hay un problema. El problema que hay en Israel con los palestinos es otra cosa. Oiga bien, estos grupos que ya atacan a Israel sí están vinculados directamente a lo que son estas células terroristas como Hamas, Hezbollah y todas esas células que siempre han sembrado el terror en Israel por la convicción de que ellos dicen que esa tierra se les fue robada a ellos, cuando usted sabe que no es así. Entonces, la islamización es un asunto muy serio que nosotros no podemos olvidar. Y se habla de que en Europa y en todo el Medio Oriente ha sido una de las religiones que más daño le ha hecho al entorno. En el siglo, o sea, en la Edad Media, con lo que es la islamización del imperio, cuando conquistaron la península ibérica, esto fue una cosa terrible. No fueron 2 ni 3 la gente que murieron. Pero ahora la cosa está tranquila, entre comillas. ¿En qué están los Emiratos Árabes Unidos? Yo siempre lo he dicho, que esa gente no están en guerra. Esa gente están en impulsar los Emiratos a Dubái, que es su capital. En promover el turismo, en sociabilizar con los países del entorno. Esa gente no está en guerra, esa gente está en promover su comercio, porque ellos quieren hacerse primer destino mundial, cosa que le va a dar mucha brega. Porque no es lo mismo usted coger para Estados Unidos que coger para Dubái. No es lo mismo. No es lo mismo. De aquí mismo hay gente que ha ido a Dubái. A mí me han hecho ofertas. No tengo nada que ir a buscar a Dubái. Por ahí no se me ha perdido nada. Porque no todo es color de rosa. Entonces, con esto le quiero decir que los descendientes de Ismael son más ricos que los descendientes de Jacob. Usted ve lo que dice el Maftir, que los descendientes de Ismael, que fueron 12, tuvo 12 tribus. Mire cuándo, y acuérdese que yo le dije la semana pasada, cuando vendieron a Joseph, se lo vendieron a una gente que compraban, y eso se lo vendieron a los ismaelitas. O sea, que los ismaelitas no es desde ahora que están haciendo negocio. Entonces la mentira de que todos los judíos son ricos y que Israel y que los judíos son ricos, eso no es cierto. Los árabes tienen mucho más dinero en proporción de riqueza que los propios judíos. Ahora, ¿qué tienen los judíos? La riqueza del Olán Abba, la riqueza de la Torah, que eso no tiene precio. De modo que a los hijos de Abraham que tuvieron con otra mujer, que no fue los hijos de la promesa, se le dio bienes aquí, le pagaron cash aquí. Le pagaron cash aquí. Ahora, muchos de ellos van a ser salvos, claro, pero mire lo que dice la Torah, que cuando murió Ismael, dice que fue y descansó con su pueblo. No dice que descansó con sus padres, como cuando muere Jacob, cuando muere Isaac, como cuando muere un descendiente, Joseph. Fíjese que no dice y durmió con sus padres. Dice murió, fue unido con su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo musulmán.
Ahora bien, ¿en dónde está sepultado Ismael? Esa es una gran interrogante. ¿Dónde está sepultado Ismael? ¿En qué lugar lo sepultaron? La Escritura no dice dónde lo sepultaron. Ni tampoco hay ninguna tradición que diga que los árabes van a rezar a la tumba de Ismael. Ni siquiera en donde está el profeta Mahoma. Entonces, hay muchas cosas que nos quedan por investigar. Lo cierto es, a donde yo me quiero enfocar, es en el hecho de que a los descendientes de Jacob, descendientes de Ismael, se le dio dones, y a los descendientes de Isaac se le dio la promesa. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando una persona le diga, yo soy hijo de Abraham, pregúntele, ¿quién es tu mamá? Por eso es que el Islam y el cristianismo son hermanos. Los ismaelitas levantaron una religión llamada el Islam. Y Esaú levantó una religión llamada cristianismo. Y el tío se casó con las sobrinas, porque los descendientes de Ismael fue y se casó con las hijas de Esaú. Por eso los musulmanes persiguen a las cristianas para casarse con ellas. Y eso no es mentira, porque yo he conocido ya varias personas, varias mujeres que se han casado con musulmanes, porque a los musulmanes les gusta eso. Los musulmanes prefieren que se conviertan al cristianismo antes que el judaísmo, porque que ellos no quieren, fue el tío y el sobrino. ¿Sí me entiende? Entonces, hay muchas cosas que les resta por investigar y es importante que ustedes sepan esas cosas. Ya por último, mire, vamos a hablar de la Haftarah. Dice que en el 1015, antes de la era común, el rey David estaba viejo y avanzado en años y no podía calentarse a pesar de que lo cubrieran con ropa de cama. Sus sirvientes le dijeron, buscaremos una virgen joven para nuestro amo el rey. Ella puede ocuparse del rey y ser compañía para él. Puede acostarse junto a él para que al rey se calentara. Después de buscar todo el territorio de Israel por una bella doncella, encontraron a Abishá, la Shunamí, y se la trajeron al rey. La doncella era extremadamente hermosa y fue una compañía para el rey. Ella lo cuidó, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. El eterno amo, Adonijah, que significa el eterno es mi amo, el hijo de Agí, se exaltaba a sí mismo diciendo, yo soy el rey. Para este fin, él organizó carruaje y jinete con 50 hombres para ir delante de él. La relación que tiene la Haftarah de esta parashá es el hecho de que al final trata pues la vida tanto de el patriarca Abraham como la vida de el rey David, el Melech David. Entonces, el Melech David, todos nosotros sabemos que fue un rey que unificó el imperio. Mire, por ejemplo, lo que yo le decía ahorita, está en la tumba de David, allá donde le dicen el monte de Sion, cerca de la abadía católica de la Dormición. Para los visitantes de Jerusalén es más fácil encontrar gracias al monumento que hay delante de la entrada. Y sus autores son los escultores rusos, Alexander Demin y Alexander Utenko, quienes representaron al rey bíblico sentado en un instrumento musical con las manos. El profeta está mirando hacia arriba como si esperara la inspiración de Elohim, y cuyo fruto sería las conmovedoras líneas del Salmo. Ahí usted puede ver la tumba del rey David, que tiene una inscripción ahí que dice, el rey David, David el rey de Israel está vivo y existe. Eso es lo que dice ahí esa inscripción. A mí me dijeron, vamos a la tumba del rey David. No quiero ir por ahí, porque a mí no me gusta ir
a donde haya tumbas, porque imagínense. Eso es lo que dice ahí esa inscripción. David, el rey de Israel, está vivo y existe. Estas palabras vinculadas con una maravillosa leyenda antigua que según en la cual después de la muerte de David en la tierra desapareció la luz. El hijo del rey Salomón oró a Elohim preguntando, ¿qué hacemos sin luz? ¿Qué hacemos sin el rey David? Y la respuesta que llegó de los cielos es la inscripción que está escrita en el cobertor de terciopelo y luego volvió la luz a la tierra. Eso es una historia, eso es un cuento, pero no dice la Torá en ningún lugar que eso pasó. El terciopelo está adornado con coronas de la Torá de la sinagoga que fueron destruidas durante los años del Holocausto. La losa tumbal del rey está adornada con un ornamento tallado en el estilo del reinado de Jerusalén aproximadamente en el siglo XII. Entonces esa es la tumba del rey David allá en Jerusalén. Y esa inscripción que dice ahí lo que significa es David, el rey de Israel, está vivo y existe. Yo tengo mis dudas con muchas cosas que hay en Israel, porque usted sabe que en todos los lugares suelen inventarse unos que otros mitos. Ahora bien, yo le pregunto a usted, yo le preguntaría a usted, ¿de qué sirve que nosotros vayamos a la tumba de un difunto a orar? Eso es una tradición ortodoxa, porque inclusive la Torá dice que nosotros no debemos de orarle a los muertos, porque imagínense, los muertos nada saben. Pero esto es una tradición del pueblo ortodoxo, de la comunidad ortodoxa judía, donde en el 33 del día del Omer, del conteo del Omer, van a orar a la tumba de allá del gran rabino. Y también acostumbran a ir a orar a la tumba de los padres. La Torá no dice en ningún lugar eso. Si usted busca qué dice la Torá acerca de orar a los muertos, y usted se va a topar con la sorpresa de que eso no está en la Torá, ¿verdad? Eso no está en la Torá. Eso en ningún lugar dice que tenemos que rezar a los muertos. Porque, claro, los muertos nada saben. Los muertos no pueden absolutamente hacer nada. Por lo tanto, no se debe de ir a orar a ninguna tumba ni a orarle a ningún muerto. Eso no está en la Torá. Los muertos nada saben. Pero el pueblo judío acostumbra a esto. David fue un rey tremendo. Fue un rey, como hemos dicho en otras ocasiones, que David tenía el corazón conforme al corazón del Eterno. Pero vaya qué corazón. Fue un hombre que fue muy sangriento. Tanto así que por eso el Eterno le dijo, tú a mí no me vas a construir Beit Amistad. Y antes de morir le dio especificaciones claras a Salomón. Le dijo, oye, tú vas a reinar, pero tú tienes que deshacerte de este y de este. Le dio orientación. Le dijo, tienes que deshacerte de este. Si usted busca el libro de los Reyes, usted puede ver esta interesante encomienda. Tremendo. Dice que cuando el rey David era viejo, avanzada de día, le cubrían con ropa, pero no se calentaba. Y dieron por lo tanto a su siervo, busquen para mi amo una joven que lo acurruque. Entonces fíjese que dice que él no vivió con la jovencita. Y de ahí Adonis se levantó para ser rey. Y entonces David proclama a Salomón rey. Y ahí entró una contienda, que por eso es bueno leer el libro de los reyes. Ahora,
Si usted lee el capítulo 2 del libro de los Reyes, usted se va a dar cuenta de lo que yo digo, de lo que hizo David, aún en sus últimos días de muerte. Mire, llegando los días en que David había de morir, ordenó a Salomón y a su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moshe, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. O sea, que David sabía cuál era el secreto de alcanzar, de ganar la batalla. ¿Cuál era? Cuidar los mandamientos, estatutos, ordenanzas que están escritos en la Torá de Moshe. Y le dice: para que conforme a la palabra del Eterno que me habló diciendo, si tu hijo guardara en el camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará en ti varón en el trono de Israel. ¿Sabes tú lo que ha hecho Joá, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter? ¿Y qué fue lo que le dijo? A los cuales él mató, derramando sangre en tiempo de paz, la sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre los lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Usted puede buscar 2 de Samuel 3:27 para que usted vea lo que dice. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejará descendiente descender sus canas al Seol en paz. Oiga lo que le dijo. No dejarás a esa gente descender en paz al Seol. Mas a los hijos de Barzí, Galadita, hará misericordia, que sean los convidados a tu mesa. También tienes contigo a Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manahaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Eterno diciendo: no te mataré a espada. Pero le dijo a Salomón: yo le juré que no lo iba a matar. Ahora tú te vas a encargar de él. Si usted busca 2 de Samuel 16, del 5 al 13, ahí le dice. Le dijo: ahora no lo absolverá, pues hombre sabio eres, ya sabe cómo debes hacer con él, y hará descender sus canas con sangre al Seol. Un hombre conforme al corazón del Eterno dio una encomienda a su hijo y le dijo: a toda esa gente que se levantó contra mí, que parezca un accidente. No lo dijo así, pero le dio una encomienda conforme al corazón del Eterno. Entonces, todas esas cositas, todos esos recados que le dejó a Salomón, Salomón tuvo que ejecutarlo. Y David murió. David fue un hombre tremendo, tremendo. Unificó el imperio, vino de la cueva de Macpela a lo que fue la gran batalla y la unificación del imperio. Vivió muchos años y durante su reinado unificó el imperio. Hizo muchas cosas malas, como el censo, que el Eterno no lo mandó a censar al pueblo. También el pecado con Betsabé. Y otras cosas que el Eterno al final se lo tomó en cuenta, porque le dijo: tú no me vas a construir Beit Amistad. Y sepa que estas cosas que has hecho, aunque obviamente el Eterno sí lo perdonó, pero le dijo: tú por eso no me vas a construir Beit Amistad. Ahí entramos con Salomón y Shlomo, un hombre sabio, aunque después se volvió el hombre más tonto, porque las hijas de los Baales descendieron y desviaron el corazón de Salomón, y ahí eso es otra historia. De modo que mañana vamos a escuchar la exponencia de la persona que tiene a su cargo la exposición de esta Haftará, y me parece que esta parashá es muy nutrida, donde le da mucha orientación a la persona sobre cómo seguir estudiando. Por ejemplo, el desarrollo de los hijos de Ismael, su relación con Esaú y qué surge de esa unión.
Eso es simplemente un tips que yo le estoy dando. De modo que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Nos veremos en la próxima semana con la introducción de la porción semanal de la Torá. Y no se pierda los Shabbat a las 10 de la mañana, el servicio de Shabbat virtual. Laila Tov, Shabbat Shalom, y que el Eterno le bendiga y el Eterno le guarde. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.